Buenos días, viajeros. Qué emoción, qué emoción, qué emoción. Viajeros, hoy vamos a conocer Petra. Miren, esto es el centro de visitantes. Por ahí se entra, hay que pasar seguridad. Aquí hay tienditas y restaurantes. Y también hay un pequeño museo que cuenta la historia de Petra. Y además hay hallazgos arqueológicos. Aquí también está la oficina donde pueden comprar los boletos. Miren, Petra cuesta 50 dinares por visitarlo un día. Pero 2 días cuestan 55 dinares y 3 días cuestan 60 dinares. Así que nosotros vamos a estar 2 días. Más bien día y medio. Vamos a comprar el de 2 días por si hoy no nos da tiempo de ver todo. Mañana todavía tenemos un día extra. Estoy muy emocionado, así que bienvenidos a la ciudad perdida. Hola viajeros, estamos entrando a Petra. Inmediatamente después de que entran, la entrada está bien cerquita del hotel del Movenpick, hacía nada enfrente. Les recomiendo que lleguen en cuanto abran porque luego empiezan a llegar más y más y más gente, entonces para que les toque casi para ustedes solos. Ahora, en este lugar de aquí, vemos aquí hay uno, hay dos y hay tres, esos son tumbas. La espectacular entrada a Petra es este desfiladero que en árabe se dice Zik, que es una obra majestuosa de la naturaleza, pero de la naturaleza tocada un poquito por el hombre. Miren, aquí a la orilla hay unos canales que antes tenían agua y era usada para los animales, y a mi derecha antes había un acueducto hecho de cerámica. Muy avanzados los nabateos. Yo no conozco otro lugar en el mundo que tenga una entrada más espectacular que esta. Miren, aquí tenemos un pez. Los ojos, la boca, la cabeza. Es Nemo. Yo lo bautizo como Nemo Petra, porque aparte es del color de Nemo. Esto era como un santuario, lo que estamos viendo aquí a la parte de la derecha. Durante todo el desfiladero de derecha e izquierda había santuarios. Mira, aquí hay como una caravana tallada en la roca, ¿no? Están los pies del hombre, del pastor, el bastón de él, ¿no? Los pies de delante y los de atrás de un dromedario. Y aquí hay otro pastor, ¿no? Con sus pies de abajo, su cuerpo, los pies de delante y de atrás de un dromedario que era una caravana yendo hacia abajo. O sea, se cree que eran señalamientos. O puede ser que era arte, ¿no? Era arte, ¿qué es lo que pasaba en este desfiladero? La gente, las caravanas que entraban, las caravanas que salían del desfiladero. Ay, viajeros. La verdad es que sí hay cosas que hacen que tu corazón palpite más rápido. Y pensar que este lugar tiene sorprendiendo a la gente 2000 años. Un poco más. Ah, wow. Respira maro que serio Ajare Gularo Kule Ajare Gularo Kule Sereno Nijere Este es el edificio más famoso de Petra, el Tesoro, aunque en realidad es una tumba, la tumba de Aretas III, un rey nabateo.
Se le conoce como el tesoro por una leyenda que dice que un faraón egipcio escondió aquí un tesoro. De ser cierta, o lo escondió muy bien o el que lo encontró se quedó calladito. ¿Por qué? Hasta ahorita nadie sabe si eso es verdad. Y si le suena lo de Indiana Jones, sí. Aquí filmaron Indiana Jones, sí. No me quiero imaginar la impresión de las primeras personas que llegaron a este lugar. Imagínate, o sea, está muy cabrón, de verdad está muy cabrón este pedo. Ahora lo que estamos viendo aquí es la fachada del tesoro, ¿no? Que mide unos 39 metros y medio de altitud. Era un templo antiguamente, tiene adentro una sala pues pequeña, tiene 8 por 8 y tiene unos 3 nichos. No se puede entrar, pero había de aquí unos escalones, unos de 5 metros para entrar hacia adentro hasta este templo y vemos la altitud que tiene, cómo se grabó todo esto a la roca. Vemos allá que había como unos andamios, ¿no? Para subir arriba y tallar todo esto de arriba a abajo, que era muy difícil en su tiempo. Mira abajo 6 metros. Acá, ¿qué hay? Hay otro monumento, ¿no? Que se descubrió en 2004, no lo que estamos viendo. Aquí uno y hay otro más. Uno se queda apabullado por la belleza del tesoro, pero en realidad esta es solo la presentación de Petra. Hay muchísimo más que ver y lo vamos a explorar todos juntos viajeros, todo. Estoy bien feliz, bien emocionado, la verdad. Ven, ya saben que cuando me emociono no sé qué decir. Y luego cuando no estoy emocionado tampoco sé qué decir, así que la elocuencia no es lo mío. Ahora, la mayoría de las fachadas era una tumba de una persona o de una pareja o de una familia, ¿no? Como vemos esta, por ejemplo, de aquí, que vemos allá las marcas, ¿no? Que da cada persona que enterraban aquí. Era un panteón como hoy en día. Se compraba este terreno, se tallaba, traían arquitectos para tallar todo esto y luego enterraban aquí adentro sus familiares, como hoy en día. Vivió su apogeo hace más o menos unos 2000 años. Prácticamente cuando Jesucristo estaba vivo, Petra era así el top. No se sabe exactamente cuánta gente vivió durante su apogeo porque no hay un registro escrito. Aunque algunos estudiosos estiman que alrededor de unas 30,000 personas vivirían aquí, pero pues no se sabe. Miren viajeros, debido a su topografía, Petra es una fortaleza natural. Entonces esto sirvió para proteger las tumbas de gente rica, de reyes, etc. Por lo tanto, todo lo que vean son tumbas, unas más importantes que otras. Entonces, pues algunos estudiosos creen que esto era un cementerio, un espectacular cementerio. Estoy, la verdad, muy impresionado, muy impresionado. Miren, aquí estamos adentro de una de las tumbas que sí se puede entrar. No hay nada que ver y sí mucho que oler. Al parecer, hoy por hoy la gente lo usa como baño. Tiene su lógica que haga un teatro aquí, porque es un teatro hecho al estilo griego. El estilo griego que es tallarlo en la roca, ¿no? Y luego vemos ahí que hay como un altar, pues esto era un teatro de culto. No era, no era un de espectáculo como teatro romano, ¿no? Todo eso eran casas de gente hasta 1985, hasta que se nombró como Patrimonio de la Humanidad. Y les daron aquí los terrenos que están ahí al fondo, que se ven allá arriba de la montaña, para que vivan afuera. Vamos a seguir a esta señora en burrito, que nos va a llevar a una supuesta muy buena vista del tesoro, por 10 dinares. Follow de burro, follow de burro. Síganlo. Estas son las impresionantes tumbas reales. El color de la piedra es espectacular. ¿Cómo es que se llama? Shakira. Shakira. ¿Moverá las caderas? Pues ya lo veo. Oigan, están buenas estas escaleras, ¿sí?
pero nuestro guía está feliz. Pobre burrito y pobre de nosotros. O sea, pobres burritos. Ánimo, ánimo, energía, muchachos. Va a valer la pena. Ya llegamos al tope. Hasta tienda hay y toda la cosa. Wow, mira cómo se ve el teatro. Ahí dice Best View. Best day. Está increíble la vista desde acá arriba. ¡Woohoo! Oigan, pues sí, está bien bonita la vista. Tomamos unas fotos bien padres. Sí vale la pena subir. Lo que no es que acabamos de tirar 10 dinares a la basura porque el guía no, la verdad es absolutamente innecesario. Es bastante fácil encontrar. Pregunten por las tumbas reales y a la vuelta hacia la izquierda están las escaleras, facilísimo llegar. Además hay varias tienditas y hasta te puedes comprar una coca arriba. Así que ahórrense el guía y cómprense una coca. Oigan, viajeros, y no se preocupen por restaurantitos, cafeterías, toda la zona de Petra está llena de lugarcitos de venta de souvenirs, restaurantes, ahí donde tomar cosas, y también hay muchos baños bastante limpios y en muy buenas condiciones. También hay mucha gente que les va a ofrecer paseos en burro o en camello. Si pueden, evítenlo porque he visto que les han dado unos trancazos muy feos a los burros. Ahí. Ahí está, todo esto es la impresionante ciudad de Petra, vean nomás, cantidad de construcciones adentro de la montaña, templos, principalmente tumbas, es gigantesco, gigantesco, gigantesco. La mayoría de la gente visita solo el 10% de lo que esto es. Esa era la iglesia de Petra. Está hecha entre 450 a 500. Ahora, lo que vemos ya estaba al frente del altar, por toda la zona del medio era de mármol. Este mármol antiguo azul que se ve en esta parte aquí a la derecha, y luego en la parte de la derecha y la parte de la izquierda se ve que todo el piso era de mosaico. Y vemos en este mosaico se encuentra que hay pares, ¿no? Vemos macho y hembra, un jabalí macho y otro jabalí pues hembra, los pájaros igual, pues nos decimos, cuando se habla de los pares, nos recuerda de la historia de quién. El Arca de Noé. Arca de Noé. Por eso le llaman, hay gente que le llaman la iglesia de Arca de Noé y otros que le llaman la iglesia de Petra. Y vemos aquí al frente, vemos que hay aún mucho para trabajar. Ahora, los americanos estuvieron en una universidad que se llama Brown, estuvieron trabajando 40 años en este templo que está ahí. Y son de dos partes, que es el templo estilo griego, ¿no? Que está, decimos, los dos niveles, el nivel de abajo y el nivel de arriba. Se encontró las termas que están aquí en la zona, está cubierto ahora, ¿no? Se encontró que en la parte de la izquierda hay mucho para trabajar, que hay otro templo más grande ahí, y aún siguen trabajando. Ahora, toda la manera de trabajar es la manera de los arquitectos nabateos y de la gente especializada que tenían en la época de los nabateos. Por eso dicen que este templo, claro, los arqueólogos le han hecho ¿quién? Le ha hecho pues los nabateos a los romanos, y hasta los acueductos, las cisternas de agua, todo está hecho por los nabateos. Esta es la avenida principal romana, digo, está bastante destruida, pero normalmente aquí al lado habría mercados y tiendas y telas, inciensos y todo lo que uno se pueda imaginar. Y aquí adelante hay un templo que
que se cree que es un templo, pero hay otros estudiosos que dicen que en realidad era una villa. Pero lo más aceptado es que es un templo, que no se sabe a quién estaba dedicado porque no hay evidencia escrita. Y qué increíble poder caminar por estos mismos suelos que pisaron hace 2000 años. Los nabateos, los romanos, caminando por suelo milenario. Eso parece un templo egipcio, ¿no? Ahora, ese templo es nabateo, no es egipcio. Pero parece, o sea, está como... Parece como un templo egipcio y tiene decimos, un altar afuera. Ahora, ese edificio lleva 2000 años aquí. Y tiene también, decimos, un sistema de terremoto, que si vemos que hay madera para que se mueva un poco el edificio, por eso este edificio lleva 2000 años aguantando aquí, en una zona que estamos cerca de la placa tectónica, porque a través de estas montañas está, decimos, lo que es la placa tectónica es la separación de entre África, ¿no?, y Asia. Y este templo está al frente de él, era el sacrificio del templo. Sacrificio de animales, aquí nunca ha habido sacrificio de humanos. A la derecha del templo se ve que hay un hotel pequeñito ahí, este era un hotel, pero cuando se nombró Patrimonio de la Humanidad se tenía que cerrar el hotel porque no podía recibir a nadie. Chequen mi pelo, este ya es de mediodía caminando en Petra. Traigo pelo de Petra. Oigan, la verdad hay que dedicarle todo el día, está pesado, pero está espectacular este lugar. Pero les cuento, Petra es la estrella turística de Jordania, entonces la verdad, dentro de Petra todo es caro. O sea, una coca te cuesta 2 dinares, en realidad, pues obviamente se entiende, como sucede en todas partes del mundo, en los lugares más populares los precios se elevan. Hay varios restaurantes adentro. Aquí, antes de entrar hacia el monasterio, hay 2 restaurantes, este es el mejorcito. Cuesta 20 dinares el buffet, pueden comer todo lo que quieran, así que después de todo lo caminaron se pueden atascar y ya les da energía para lo siguiente. 20 dinares no es poco, pero la comida está buena. ¿Está buena? Nos vamos a atascar de hummus, de ensaladas, de papas, de todo antes de subir al monasterio. Viajeros con el estómago lleno, es hora de subir al monasterio. Este lugar es un lugar que no mucha gente sube porque está hasta el final de Petra. Y bueno, Ayman ya nos abandonó, fíjense. Pero nosotros vamos a subir al monasterio, que todo el mundo te ofrece burros para que subas, pero pues son 25 minutos de subida. Tenemos buena pierna, seguimos estando jóvenes, así que no son necesarios. Vámonos. Viajeros, para allá está el monasterio, pero nos vamos a desviar tantito para acá, a la puerta de los leones. Miren, viajeros, a pesar de que esto es patrimonio de la humanidad, una de las 7 maravillas del mundo, aún conserva, algunas partes conservan esa sensación de que eres explorador, entonces hay que echarle un poco de valentía. Miren, ahí está la portada de los leones. Ahí podemos ver 2 leones. Miren, se alejan tantito del camino principal turístico y no hay nadie. Es más, hasta podría cantar árabe. Ahí vamos, ahí vamos. Supuestamente son 800 escalones. No los he contado, pero digamos que van bastantes. Miren qué increíble. Subiendo por estos escalones con más de 2000 años de antigüedad. Aquí en las tienditas hasta aceptan tarjeta de crédito. O sea, con mi City Premier aquí puedo pagar lo que sea. Eso es modernidad. Manu, ¿pediste Uber? Ya llegó, ¿eh? Ya se le hizo tarde. Ya llegó tu Uber. Ya casi. Bueno. Mexicano. Mexicano. Creo que hemos llegado. Ya decía yo que tenía que valer la pena. ¡Wow! Está increíble. Bienvenidos al monasterio.
Viajeros, bienvenidos al monasterio. Vean este lugar, está increíble. En realidad es una tumba que fue construida en el siglo III a.C., o sea, tiene más de 2300 años. Le dicen el monasterio porque algunos estudiosos creen que fue usada como una iglesia bizantina posteriormente. Apareció en la película Transformers 2. Está bien padre, vale la pena esa subidota que te deja así, pero vale la pena, está bien bonito. Y seguimos subiendo porque aquí dice, miren, Best View in Jordan, la mejor vista de Jordan. Allá arriba, pues vamos a ver si es cierto. 7 minutos más, según esto. Llegamos. A ver si es cierto. Wow, pues sí está muy espectacular. Digo, así como que la mejor vista de Jordania, no lo sé, pero está muy impresionante. Ahora sí que estamos en la orilla del recorrido turístico en Petra. Qué cosa, de verdad, qué espectáculo. Es hora de volver, nos queda más o menos una hora y media de regreso, pero seguro nos tardaremos más tomando fotos. Qué cosa tan bonita. Estoy muy, muy impresionado. Viajeros, miren, esta es cara de Petra. Es un día, estamos destrozados. Ha sido un día agotadoramente hermoso. Qué lugar tan espectacular. Es muchísimo más grande de lo que pensé, muchísimo más espectacular de lo que creí. Y tiene algo este sitio. Es sin duda uno de los lugares más espectaculares que he conocido en mi vida. Estuvimos desde que abrieron hasta que nos corran. Y no alcanzamos a ver, yo creo que ni la mitad, así que vale la pena que le dediquen 2 días o 1 y medio como vamos a hacer nosotros y que se la lleven leve, que lo disfruten y que lo sientan porque es un lugar de verdad con mucha magia. Es de esos sitios que hay que ver antes de morir. Estamos muy cansados, ahora sí que estamos petrificados. No puedo decir nada, es inefable, no tiene adjetivos este lugar, está increíble. Bye. Estamos regresando a Petra. Bye, Petra. Esta es la pequeña Petra. Y estamos de nuevo con Ayman. Saluda, Ayman. No, y aquí se ha hecho 2 conciertos. Uno es de Sting. Como que vamos a tomar una clase de cocina y vamos a cenar.